Gloria a Dios, aleluya. Muy buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Cuántos están completos en Cristo? Bueno, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Si no, mire la vida de los apóstoles. Todos fueron mártires, todos murieron martirizados, excepto Juan, amado hermano, que murió exiliado después de ser metido en una olla llena de aceite hirviendo. Fue exiliado a la isla de Palmos. Pero todo el que tiene a Cristo, créame hermano, que está completo. Amén. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y le voy a pedir por favor que busquen su Biblia. La epístola de Santiago, capítulo 1, verso 1. Hoy vamos a empezar una nueva serie, amado hermano. La serie se va a llamar La Carta de Santiago. En el nombre de Jesús le digo, si puede estar domingo a domingo para que tenga todo el contenido de la serie para su edificación, hermano, inténtelo, esfuércese y congréguese regularmente para que tenga la sabiduría completa, no a medias. Recuerde, las medias son para los pies. Carta de Santiago va a ser la serie, el nombre de la serie, y el tema de hoy, amado hermano, es: las pruebas revelan nuestra verdadera fe. Las pruebas revelan nuestra verdadera fe. Ya hemos orado, hemos cantado, amado hermano, y hoy vamos a entrar al estudio de la palabra. Le pido, por favor, he oído últimamente que los celulares suenan. Bájele el volumen, hermano. Si es una llamada importante, párese y vaya, tómela. Si no, puede esperar, pero bájele el volumen para que no interrumpa a los demás que están aprendiendo sobre la palabra. Hermanos, las pruebas revelan nuestra verdadera fe. Si usted le pregunta a todas las personas que si tienen fe en Dios, ¿qué dicen? Sí, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios. Pero cuando se les vienen las pruebas a las personas, amado hermano, nos damos cuenta que no. Porque se ponen tristes, enojados, frustrados y buscan soluciones alternas a Dios para resolver sus problemas que le presentan. Entonces, esta gente, amado hermano, no tiene una fe verdadera. Esta carta que vamos a estudiar de Santiago es una carta práctica para saber la fe de cada cristiano. Santiago dice que me demuestres tu fe. ¿Por qué? Por tus obras. Hay mucha gente que habla muy bonito, dice que tiene mucha fe, pero sus obras son malísimas. Entonces es comprobable. En esta carta vamos a ver esa forma práctica de entender o de saber quién de verdad tiene una verdadera fe. Porque el que tiene una verdadera fe tiene obras, y obras buenas. Obras que fueron preparadas, dice Efesios, desde antes de la creación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 1 de Santiago, pero después le quiero dar contexto, amado hermano, quién escribió la carta, a quién se la escribió, por qué la escribió, quién es el autor de la carta. Y dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, saludos. ¿Ok? Esta carta, amado hermano, la escribió, como dice el título, Santiago. Pero si nosotros vamos al original, el que escribió la carta se llama Jacobo. ¿Ok? Jacobo. Ahora, si le escribió Jacobo, ¿cómo es que estamos leyendo la carta de Santiago? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿O no sabían que Jacobo había escrito la carta, pero aquí dice Santiago? Y eso es lo que queremos aquí en la Puerta Estrecha, amado hermano, que nosotros aprendamos, pero aprendamos bien, correcto, y poder exponer, estar siempre listos para ofrecer defensa de este glorioso evangelio. Entonces, mire, el nombre de la persona que escribe la carta es Jacobo. Pero ¿cómo llegamos a Santiago? Bueno, el nombre para Santiago, o para Jacobo, perdón, en hebreo es Jacob. Jacob, ese es el nombre en hebreo. El nombre en griego para Jacobo es Jacobus. Y el nombre en español para Jacobo, pues es Jacobo. Entonces, ¿cómo llegamos a Santiago?
Con el tiempo, amado hermano, y los idiomas, a Jacobo se le agregó San Jacobo. Y así se oye cuando se dice en hebreo y poniéndole el san, santo, ¿ok? Se oye San Jacob, San Jacob. Entonces, si usted lo dice rápido, San Jacob, se va traduciendo como Santiago, Santiago. Y como se fue cambiando de idiomas, llegó a llamarse Santiago. Pero en realidad es San Jacob, San Jacobo en español. Amén. El actor como esta carta, como le digo, es Jacobo o Santiago. El justo tenía como apodo también Santiago el justo. Y era justo, amado hermano, porque era un hombre recto. Era un hombre íntegro. ¿Cómo nos hacen falta personas íntegras en este tiempo, hermano? ¿Sabe qué quiere decir íntegro? De una sola pieza. Algo que no se quiebra, que no se dobla, que no es variable. A este Santiago no lo podemos confundir. Cuando usted lee la Biblia, hay muchos Jacobos o muchos Santiago, ya en la traducción nueva. Pero a este Santiago no lo podemos confundir con Santiago el mayor, con Jacobo el mayor, que era el hermano de Juan y era hijo de Zebedeo. Ese es un Jacobo o un Santiago. Tampoco lo podemos confundir con Santiago, el hijo de Alfeo. Estos dos Santiago, estos dos Jacobos, eran los apóstoles de Jesucristo. Santiago, hijo de Alfeo, y Santiago, hijo de Zebedeo. Eran dos diferentes. Este Santiago, amado hermano, recuérdese, en el original quien escribió la carta, ¿quién fue? Jacobo. Pero vamos a estarle poniendo Santiago por lo que dice la Biblia. Entonces, de hoy en adelante me voy a dirigir Santiago y usted sabe quién es Santiago. Ahora, este Santiago, amado hermano, no era apóstol. Mucha gente dice, la carta del apóstol Santiago. No, este Santiago no era apóstol. El que era apóstol era el hijo de Zebedeo y el hijo de Alfeo. Esos dos sí eran apóstoles de Jesucristo. Este Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y es hijo de María y José. Si usted pone atención, estoy diciendo que este Santiago era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y los católicos dicen, no, era hermano, porque San José y la Virgen María eran los padres adoptivos. No, María era la madre, pero el Padre de Jesucristo, ¿quién es? Dios. Entonces, medio hermano. Le vamos a dar contexto para que mire dónde aparece que este Santiago, este Jacobo, era hermano de Jesucristo. Mateo 13:55, vaya ahí por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 55. Dice la palabra de Dios. Cuando se admiraban de lo que Jesús hacía, pero los mismos fariseos y saduceos y escribas decían esto: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. Mateo 13:55. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y a sus hermanos, ¿qué dice? Jacobo, José, Simón y Judas. O sea, aquí está Jacobo, el que escribió el libro, el medio hermano de Jesús. Ellos decían, si a este nosotros le conocemos la familia, le conocemos a sus hermanos. Es más, si sigue leyendo, dice, ¿no están sus hermanas entre nosotros también? José y María tuvieron más hijos. Estos hijos fueron mínimo Jacobo, José, Simón y Judas. Este Judas, amado hermano, también fue el que escribió la carta de Judas. No fue Judas Tadeo el que le escribió, y pues sabemos que no fue Judas Iscariote porque se ahorcó. Santiago, el escritor de esta epístola, amado hermano, es fascinante cuando le estudia la vida. Porque Santiago, amado hermano, no era creyente cuando Jesús caminó en esta tierra con su ministerio. Santiago era de los que se burlaba de Jesús. Santiago era de los que creía que Jesús estaba loco. Por eso que este hombre ahora sea tan devoto que haya escrito hasta una carta, amado hermano, a los cristianos y hermanos que estaban en la dispersación, es maravilloso. Él no fue creyente hasta después de la resurrección de Cristo. Mira lo que dice Juan 7,
del 3 al 5. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos del 3 al 5. Mira lo que dice. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Ellos no se cuentan entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, sal, ¿qué haces escondido aquí? ¿Por qué no te vas para allá para que tus discípulos miran? Los que te siguen a ti miran lo que tú haces. Mira lo que dice el 4. Porque nadie, le decían ellos, nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. 5. Porque ni aún, ¿qué dice? Sus hermanos creían en él. Hermano, este hombre que vamos a leer, que nos va a exhortar de una fe práctica, no creía en Cristo. Pero le digo, la fe en Cristo no es ciega. Como muchos dicen, no, yo creo ciegamente. Cristo nos da las pruebas para creer en Él y seguirlo. Se las dio a Jacobo, se las dio a Santiago. Este hombre se convirtió, amados hermanos, cuando Jesús, después de resucitado, se le apareció. Y mira lo que dice, 1 Corintios, capítulo 15, verso 7. Esta es solo la introducción para que usted tenga el contexto de quién es Santiago. 1 Corintios, capítulo 15, verso 7. ¿Lo tiene? Dice, cuando Jesús empezó a aparecer a la gente para comprobar que si era el Hijo de Dios y si era Dios encarnado, dice, después se le apareció ¿a quién? A Jacobo, este es Santiago. Después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Cuando Santiago o Jacobo, amado hermano, vio que Jesús se le apareció después de haberlo visto crucificado, se convirtió. Fe es ser persuadido con pruebas y evidencia. ¿Qué hizo Cristo con Santiago? Ah, ¿no crees? Aquí estoy. ¿Qué hizo Cristo con Tomás? Ah, ¿no crees? Mete tu mano. Mete tu dedo en mis manos y mete tu mano en mi costado. Ah, él no lo revela. Ay, incrédulo. Como no creíste sin ver, ya no eres hijo mío. No, le dio las pruebas. ¿Para qué? Para que tuvieran la certeza y la seguridad de quién es el Hijo de Dios y quién es Cristo. Este Santiago, amado hermano, después de su conversión, después de haber visto a Cristo resucitado, fue un hombre devoto. Un hombre, amado hermano, que le llegaron a apodar, ¿sabe cómo? Rodillas de camello. Porque ese hombre oraba tanto, amado hermano, era un hombre de oración que oraba por horas. Y dice que agarraron callos sus rodillas. Si aquí alguien tiene callos porque trabaja en el piso y en construcción, anda cortando béisbol. Hermano, pero qué bonito sería que las callos que tuviéramos en las rodillas o que tenemos en las rodillas sea porque seamos gente de oración. Este hombre era un hombre devoto, un hombre que amaba. Ahora, imagínate, él fue hermano del Hijo de Dios, medio hermano del Hijo de Dios. Y cuando miraba a Cristo, lo azareaba y le decía, andate de aquí, hombre, anda que te miren allá. ¿Por qué te escondes? Anda que tus discípulos miren lo que tú haces. Ahora imagínate después que se da cuenta que él creció con alguien que seguramente era distinto, amado hermano, porque no hacía las cosas malas que hacían ellos. Porque Jesús jamás pecó. Con alguien que era diferente, porque hablaba diferente, era respetuoso. Qué bonito ver un niño y una persona respetuosa. Estos eran diferentes y lo miraban como loco. Pero después se dan cuenta que es el Hijo de Dios. Después se dan cuenta que ellos crecieron como medio hermano del Hijo de Dios. Por eso a mí no me extraña que le dijeran rodillas de camello. ¿Te imaginas que tú hubieras estado toda tu vida hasta el ministerio de Cristo a los 30 años molestando al Hijo de Dios? Vacilando al Hijo de Dios, azareando al Hijo de Dios, y después que te das cuenta que si es el Hijo de Dios, ¿qué pasarías haciendo? Teniendo una comunión tremenda, pidiendo perdón, diciendo, perdóname, no sabía, era incrédulo. Y este hombre era un hombre que pasaba orando todo el tiempo, amados hermanos. Y todo sacrificio tiene su recompensa, reza un dicho allá afuera.
Él se convirtió en una figura central, amado hermano, de la iglesia primitiva, siendo llamado por el mismo apóstol Pablo como columna de la iglesia, junto a Pedro y a Juan apóstoles. Mira lo que dice Gálatas 2:9. Vamos a darle contexto, hermano. Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios: al reconocer la gracia que se había dado a Jacobo, este es Santiago el de la carta, Pedro, Juan, que eran considerados como ¿qué? Columnas. Uno que creció con Cristo, que nunca creyó en Cristo, que no era seguidor de Cristo, pero cuando Cristo le da las pruebas, las evidencias que es el Hijo de Dios, se convierte, se vuelve un hombre de oración, un hombre de íntima relación con su Dios. Y lo vamos a ver cuando entremos a la carta. Él entendió su posición ante Cristo, pero después era un amante de la verdad, un apasionado de Jesucristo, a tal punto que él fue columna junto a Pablo y a Juan en la iglesia primitiva. Hechos 15, no lo busque. Hechos 15 dice que él, junto con los apóstoles, lideraron el concilio de Jerusalén. O sea, Santiago fue una persona muy importante en la iglesia. Cuando en la Biblia se menciona a Jacobo, hermano del Señor, se refiere siempre a Santiago, el que escribió esta carta. Gálatas 1:19. Ese sí, búsquelo, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 19. Dice Pablo hablando: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, a ninguno de los apóstoles vio, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Siempre que usted mire Jacobo, el hermano del Señor, están hablando de Santiago, el que escribió la carta. ¿Ok? Que le quede claro. Se cree que esta carta, amado hermano, es la más antigua del Nuevo Testamento. Fue escrita tal vez en el año 45 después de Cristo, antes del primer concilio de Jerusalén, que fue hasta el 50, cuando ya era líder de la iglesia y pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago. Santiago fue martirizado hasta morir. Según el historiador Josefo, y cito, fue apedreado, o sea, lapidado hasta morir después de haber sido empujado del pináculo del templo. Lo tiraron desde una gran altura, no se murió, y cuando cayó el medio hermano de Jesús al suelo, como estaba vivo, lo agarraron a pedradas hasta matarlo. Fue un mártir también de la iglesia. Y ahora, si hace frío, no venimos. Qué tremendo. La carta de Santiago, hermanos, como vamos a estudiar, es un llamado práctico a la coherencia entre la fe y las obras. No me digas que eres cristiano y no haces lo que dice Cristo. Tus obras dicen lo contrario de lo que tú crees y de lo que tú predicas. ¿Se imagina, hermano, estar diciendo, hermano, tengo una gran necesidad, dice gente a veces? ¿Qué tienes de necesidad? Es que no tengo que comer, por decir algo. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces los cristianos? Vamos a orar por ti, varón. Y oran por aquel varón. Y cuando terminan de orar le dicen, ven paz, que Dios te bendiga. Santiago toca esos temas y dice, ¿de qué sirve? Mejor, porque si oras por él, después le dice, toma para que comas. Esa es la fe con obras. Una fe práctica y coherente con lo que nosotros predicamos. Pero a la mayoría de cristianos les gusta orar por todo el mundo, pero no les gusta ayudar a nadie, hermanos. Esa es una fe sin obras. El primer versículo de Santiago, vaya ahí, por favor. Santiago número 1, capítulo 1, verso 1, y vamos a entrar al estudio. ¿Lo tiene? Mira cómo habla un hombre de Dios. Santiago, siervo de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, la palabra para siervo aquí es el griego doulos. ¿Sabe qué significa doulos en griego? Esclavo. Santiago no se presenta con sus cartas. Santiago, el medio hermano de Jesús. Yo crecí con él, y empieza como hacen ahora los grandes hombres de Dios.
saca sus credenciales, dicen, para que miren quién es. No, él se presenta como ¿qué? Como esclavo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. ¿Qué somos todos nosotros? Siervos. Pero la palabra siervo va más allá, porque un siervo también podía ser alguien que trabajaba en una casa, pero un esclavo ni siquiera tiene voluntad propia sobre su vida. Si Dios te dice, congrégate, ¿qué tiene que hacer un esclavo? Él no puede decir, no puedo. ¿Por qué? Porque él no tiene voluntad propia. Él solo hace lo que dice su amo. Si el amo te dice, tienes que amar, ¿qué tienes que hacer? Amar. Porque es esclavo, él no tiene voluntad propia. Nuestra voluntad está ligada a Jesús, hermano. Y si nosotros decimos ser esclavos como Santiago, tenemos que vivir para Jesús. Dice, Santiago siervo, ya le dije que es esclavo, Santiago esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Recuérdese, Jesús era medio hermano de él, creció con él, pero ¿cómo le dice ahora? Señor. La palabra para Señor en el griego que aparece aquí, amado hermano, es Kurios. ¿Sabe qué quiere decir Kurios? Era como el nombre que se le daba a los emperadores romanos como deidad, o sea, como Dios. O sea que Santiago dice, soy siervo de Dios y siervo de mi Señor, mi amo, mi Dios, Jesucristo. No mi hermano, mi Dios. A las 12 tribus que están en la dispersación, saludos. La palabra saludo aquí, amado hermano, es interesante. Porque Pablo cada vez que se presenta en sus cartas, como dice, gracia y paz, hermanos. Esta palabra salud, aquí dice saludos, pero en el original dice salud. También se puede interpretar como gracia y paz, como un saludo de paz. Y él era un saludo, este era un saludo muy normal entre los griegos. Era un saludo muy, muy normal entre los griegos cuando se saludaban. Y él dice salud. Pero me gusta la humildad que se presenta a Santiago porque es la humildad de un verdadero creyente. Él no quiere jactarse de lo que era en lo terrenal, sino que él vive en lo espiritual. Él es un siervo y así se presenta. Ahora, dice la carta que son a los 12 tribus esparcidas. En ese tiempo, amado hermano, donde Jacobo o Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén, hubo una gran persecución y hubo una gran hambruna en Jerusalén. Y la gente se dispersó por todos lados en la persecución. A tal punto, amado hermano, que esta carta es para los judíos cristianos, pero también para los, ¿cómo se dice? Los gentiles cristianos, a tal punto que nos alcanzó hasta nosotros. Miren lo que estamos leyendo. Nosotros somos cristianos disparcidos también, o esparcidos. Esta carta la escribe a las 12 tribus judías que eran cristianos y a nosotros también. Cuando Jacobo o Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén, Josefo escribió, y cito, no hay una ciudad o una tribu, ya sea griega o bárbara, de las cuales las leyes judías no se hayan arrasgado a ellas. O sea, los cristianos, amados hermanos, se habían metido en todos lados. Ahora decimos, amado hermano, que en todos lados, ¿qué es lo que hay? En todos lados hayas un mexicano, dice la gente. Esos mexicanos están metidos por todo el mundo. Vas a Japón, hay mexicanos. Vas a China, hay mexicanos. Vas a Rusia, hay mexicanos. Deberíamos dejar los cristianos que estuvieran metidos en todos lados, hermano. Y aunque hay muchos cristianos mexicanos, los cristianos deberíamos de estar por todos lados. Vemos también que en el verso 1, que Santiago usa el saludo, como le digo, común en la lengua griega, que era paz. Verso 2. Dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Tenéis por sumo gozo el que los halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se gozan en las pruebas? Hermano, ahí es donde se mira la fe. Por eso se llama el tema. Nuestra fe verdadera es probada ¿dónde? En las pruebas. Porque cuando todo está bien, amado hermano, si se ha fijado, cuando todo va muy bien es cuando se vienen las pruebas.
Cuando usted dice, wow, ya alcancé mi comodidad, estoy tranquilo, pum, pasa algo. Y cuando dice diversas pruebas, puede ser enfermedades, puede ser problemas familiares, puede ser que perdimos el trabajo. Puede ser que nuestros hijos empezaron a usar drogas. Nuestros hijos empezaron a tener problemas en su matrimonio y están divorciando. O nosotros mismos tenemos un problema donde la familia se está rompiendo. Ahí dice, sentite gozoso. Pero si somos honrados, amado hermano, ¿cómo vemos a aquellos que se dicen cristianos cuando tienen problemas? Agobiados y amargados, quejándose. Hay una que no falla. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Eres cristiano? Por eso. Mire, hay un falso evangelio que le hace daño a la cristiandad. Aquel que dice el reino ahora, tu mejor vida hoy. Jamás Jesús prometió tu mejor vida hoy. ¿Sabe lo que dijo Jesús? En el mundo tendrán aflicciones. Pero, hey, relax. Tranquilos, yo ya vencí al mundo. Hermano, el evangelio nunca te promete que no vas a tener pruebas. Nunca te promete que vas a estar tranquilo. Al contrario. El verdadero cristiano sufre penalidades por Cristo. Van a haber lugares donde no te van a dar trabajo porque eres cristiano y eres diferente a los vulgares que están ahí. Pero si eres de la secreta vas a trabajar tranquilo. Cristiano de la secreta. Nadie sabe que es cristiano. Solo él. Y cuando le dice, pero es que tú no pareces cristiano, es que soy de la secreta, dice. Tengo que andar de incógnito. Pero todos los cristianos, amados hermanos, como vamos a ver en el versículo 2, estamos expuestos a pasar diversas pruebas, no solo una, diversas. Podemos ver, hermanos, que los cristianos de la iglesia primitiva consideraban las pruebas como inevitables, pero al mismo tiempo no se resignaban y se desalentaban, al contrario, peleaban, se mantenían positivos. Las pruebas, amado hermano, en toda la Biblia vas a encontrar que todos los cristianos hablan de esto. Vamos a tener pruebas, pero gócense. Y no le estoy diciendo, es que mi hija se está divorciando. Me alegra. No, no estoy hablando de eso. No pierdes tu paz. Es que perdí el trabajo. Me gusta estar sin trabajo hasta 5 años sin trabajo. No, te estoy diciendo que tú vas a decir, Jesús está en control. Dios sabe. Tal vez Dios quiere que como nunca estudio la Biblia, en estas 2 semanas que me voy a tirar sin hacer nada, me ponga a estudiar. Estás tranquilo, gozoso, en paz. Mira lo que decía el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 6. Búsquelo, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 6. Ahí dele vuelta a su página, 2 páginas adelante y ahí está. Primera de Pedro, capítulo 3 en adelante. Mira lo que dice. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según la gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Esto es para cristianos. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, inaccesible, dice la Reina Valera, y que no se marchitará reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hasta aquí, qué bonito, ¿verdad? Dios nos protege, nos guarda para nuestra salvación. Pero mira lo que dice Pedro en el 6. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué vamos a hacer? Afligidos. Vamos a pasar por prueba, con diversas pruebas. 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza y gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. 8. A quien sin haber visto amáis. Fe. Ya nos dieron las pruebas. Pero ¿quién de aquí ha visto a Jesús? Nadie. Pero creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos las pruebas. Ya nos persuadió de que es real. A quien no habéis visto, pero le amáis.
y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con el gozo inefable y lleno de la gloria. Hermano, siempre vas a hallar que los apóstoles estaban hablando de que iban a haber problemas, pero que en medio de esos problemas, amado hermano, nos podíamos gozar. No se perdía el gozo, porque como dice el verso 3, vuelve ahí a Santiago 1, verso 3. Mira lo que dice el verso 3. Siendo que la prueba produce paciencia. Cuando nosotros, amado hermano, estamos metidos en las pruebas, va a haber una evidencia después de salir de la prueba. Vamos a tener más fe. Vamos a estar más confiados en Dios. Lo que dice, lo que estamos leyendo, al estar en la prueba, la fe del cristiano, amado hermano, es probada porque va a confiar más en Dios, porque él sabe que Dios está en control de todo. Y al esperar en Dios, eso le enseñaba a tener paciencia. Todos dicen, ay, yo creo en Dios. Yo espero Dios. Los tiempos de Jehová son perfectos, pero todos quieren hacer las cosas cuando quieren. Mire, cuando estamos en diversas pruebas, amado hermano, como le digo, usted puede estar en el mejor momento de su vida y se viene una enfermedad. Se dio cuenta que un familiar o usted tiene una enfermedad terminal y estabas tranquilo. ¿Cómo te sientes después de esa noticia? Horrible. Pero cuando tú tienes fe verdadera en medio de esa prueba, amado hermano, y Dios en su misericordia te da la victoria y te saca de esa prueba, tú vas a conocer a Dios como realmente es. Como tu sanador. Cuando tú no tienes trabajo, pero estás metido en esa prueba y está difícil y miras que pasa 1 o 2 semanas, pero no te faltó la comida, no tuviste necesidad, pero tuviste todo lo que Dios ha prometido, techo, comida y vestido. No te hizo falta, tú vas a conocer a Dios de una manera mejor como tu proveedor. Y cuando tengas muchos problemas, amado hermano, Él va a ser tu pronto auxilio en la tempestad. Entonces empezamos a ser cristianos verdaderamente maduros. De eso está hablando. De la paciencia que produce, amado hermano, el creer en Dios, porque Él es nuestro pronto auxilio. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, amado hermano, de fe, es cuando nosotros vivimos confiados y tenemos la paciencia, porque por muy fuerte que sea la prueba, sabemos que juntamente con la prueba viene también la salida. Sencillo. Pero tenemos que creer. Tenemos que dar el ejemplo, amado hermano, cuando estamos pasando a prueba. Qué maravilloso es ver una persona enferma, amado hermano, y que usted llega, ay, lo siento, no. Gloria a Dios. Dios sabe por qué me tiene aquí. Y espero un día levantarme, y si no me levanto, gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese que llegó queriendo llorar, no, hombre, sale con el espíritu lleno. ¡Wow! ¡Qué fe la de esta persona! Este sí es cristiano. Pero si vas a visitar y llorete, que ya me voy a morir y que... Ahí es donde tu fe es probada, si es verdadera o es falsa. ¿Cómo nos comportamos en medio de las pruebas? Es donde se evidencia, amado hermano, lo que somos. Algo que necesita el creyente este tiempo es paciencia. Todo lo queremos rápido, pero la palabra, amado hermano, dice que todo pasa en el tiempo de Cristo. Ahora, la palabra aquí para paciencia es el griego upomone. La palabra para paciencia es el griego upomone. Y mira lo que quiere decir upomone. Upo quiere decir abajo. Y mone quiere decir permanecer. O sea, aquí está diciendo que tenemos que permanecer abajo de la prueba. Pero da a entender, hermanos, como una gran carga que tenemos encima, que no podemos soportarla. Eso es lo que dice la prueba, esta palabra upomone. Esta palabra no quiere decir esperar tranquilamente a ver qué pasa. Tampoco quiere decir eso. Sino que cuando tenemos esa prueba y estamos sufriendo, no nos rendimos.
No nos rendimos porque nuestra fe es probada en la prueba. Y es en la prueba que los que están alrededor de nosotros se dan cuenta si realmente nosotros tenemos fe en el Dios que decimos que creemos. ¿Ah? Hay gente, amado hermano, que le dice, ¿estás enfermo? Sí, vamos a orar. ¿Crees que Dios te puede sanar? Amén. Sí, creo que Dios lo puede hacer. Y ahí van todos los cristianos de todas las iglesias a orar por esa persona, todos, que dice que es cristiano. Oran y declaran y decretan y dicen que cancelan el cáncer y hacen de todo. Pero este que dice que es creyente también, después de que oran y miran que no pasa nada, no tiene paciencia en la prueba. Dice, me dijeron de un brujo que es bueno. Me dijeron de un curandero que cura el cáncer. Por las dudas lo voy a ir a ver. ¿Tú crees que tiene fe en Dios? ¿Conoce gente así? Sí, hermano. Y se dicen creyentes. De esa prueba está hablando. De esa paciencia está hablando la palabra de Dios aquí. No es de permanecer tranquilo a ver qué pasa, sino que cuando estemos en la prueba sufriendo, no nos rendimos porque nuestra fe es probada, para que la gente alrededor de nosotros mire el Dios que tenemos y vivimos confiados y no renegamos ni nos quejamos, sino que confiamos, hermano. Esa es la fe de que está hablando aquí. Es ahí en las pruebas cuando los que nos rodean pueden ver cuánto confiamos en Dios. Tengamos claro que las pruebas no producen la fe, porque hay gente que dice, no, es que en la prueba es que produzco más fe. Las pruebas no producen fe. Romanos 12:3 dice que Dios es quien da una porción de fe a todo el mundo, a todas las personas. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras oímos y entendemos la palabra de Dios y confiamos en ella. Por eso nos tenemos que congregar. Hasta para que nuestra fe crezca, amado hermano, tenemos que congregarnos. Aunque las pruebas no producen fe, cuando las recibimos con fe, eso produce paciencia. Cuando recibimos las dificultades con incredulidad, como la mayoría de las personas, puedes ver que eso produce quejas. Las pruebas en este tipo de personas producen amargura y desaliento. Por eso Santiago nos exhorta a tener un sumo gozo cuando tengamos diferentes pruebas. Por eso la carta de Santiago, amado hermano, es práctica. Te enseña a vivir lo que predicas. Te enseña a caminar como dices que eres. Por eso Jesús dijo, por los frutos los vas a conocer. No por cómo viste y por lo bonito que habla o por todo lo que dice, por el fruto. Y recordemos, tener gozo no quiere decir estar alegres. Porque a veces, amado hermano, el que está cantando aquí enfrente no sabe lo que tiene o está pasando, la prueba que está pasando el que está sentado ahí. Y insiste, párate, levanta la mano, grita, ríete, gózate en el Señor. No se trata de eso. Hermano, solo, ¿cómo dice? Solo el que pasa la cosa sabe lo que está pasando, algo así. Solo la olla sabe, solo el cucharón sabe el mal de la olla, que dice un dicho. Yo no te puedo decir a ti que levantes y que te rías y que goces, que te alegres cuando se te acaba de morir tu mamá. El gozo no lo vas a perder, pero yo no te puedo decir que te estés riendo, celebrando nada. Cuando acabas de perder el trabajo y tienes 3 meses de renta que no has pagado y te pueden quitar la casa. Por eso, amado hermano, cuando uno se goza en el Señor es todo el tiempo, porque el gozo no se pierde. Pero no estamos alegres por las pruebas. Y tenemos que aclarar eso, porque en todos lados nos dicen, levántate, levanta las manos. Si no quieres levantar las manos, no lo haga. Pero si está agradecido con el Señor, levanta las manos. Recordemos que tener gozo no quiere decir es que estar alegre y reírnos por lo que nos pasa, sino como creyente no perdemos nuestra paz. De eso se trata el gozo. Así como dice el verso 4. Mira lo que dice el verso 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Ahora, sabemos, amado hermano, que aquí no hay nadie perfecto. ¿Quién dice yo? Si yo pregunto, levante la mano al perfecto. No la va a levantar, hermano.
Porque no hay ni uno perfecto. Pero perfecto aquí, amados hermanos, es cuando somos pasados por las pruebas y somos cabales, somos íntegros. El lenguaje actual es que seamos mejores cada día y podamos obedecer lo que la Biblia ordena. Cuando mi esposa, en la introducción, amado hermano, cuando estaba dirigiendo, dijo que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Proverbios 1:7. Esta carta de Santiago, amado hermano, si usted ve, no es como las cartas del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo estaban dirigidas a las iglesias y las exhortaba. Esta carta es más un sermón. Si usted mira y estudia la Biblia, se va a dar cuenta que tiene mucho de proverbios. Se va a dar cuenta que tiene mucho también del sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Es como una extensión. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el que puede ser perfecto y completo es aquel que conoce la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 2, del 4 al 5. Proverbios 2, del 4 al 5. Y le voy a leer antes lo que dice Proverbios 1:7, no lo busque. Dice, el principio, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El insensato, dice, desprecia la sabiduría. Insensato es alguien que lo ponen hasta como loco. Si a ti no te importa aprender la palabra de Dios como es, tú estás loco. Eres un insensato. Eres un insensato que desprecia la sabiduría. Ahora mira lo que dice Proverbios 2:4. Si la buscáis, el que estamos hablando de sabiduría, si la buscáis como la plata y la procuráis como a tesoros escondidos, parece ahí. En el lenguaje actual, si la buscáis como la plata, sería si la buscáis como ¿qué? El dinero. La mayoría de gente, amado hermano, cuando le toca venir a la iglesia y le toca hacer un negocio que le va a generar dinero, ¿qué hace? El que no es cristiano. Se va al negocio, se va a su plata, se va a ganar dinero. Proverbios nos está diciendo, si ustedes buscaran como el dinero la sabiduría de Dios, fueran tremendos, fueran sabios. Pero son insensatos, porque buscan primero el dinero y dejan a Dios de segundo lugar. Están locos. Es lo que dice aquí. Mira, si buscas como la plata y la procuras como tesoros escondidos, verso 5, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Y cuál es el temor del Señor? El principio del temor del Señor. El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y descubrirás el conocimiento de Dios. Hermano, yo no sé qué estás buscando, qué es primer lugar en tu vida. Pero la Biblia te llama loco, insensato. Si buscas primero el dinero en vez de las cosas de Dios. Te lo estoy leyendo, no me lo estoy sacando de la manga. Pon a Dios en primer lugar para que todos los días de tu vida, amado hermano, sean mejores. Pon a Dios en primer lugar. Volvamos ahí donde estábamos, Santiago 1:4. Y que la paciencia, dice, tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Sabe, amado hermano? El que es completo y el que es perfecto en Jesús, podemos decir que es un cristiano maduro. Aquel que ha pasado por 1000 batallas. Hay unos que dicen, estas rayas que tengo son de las batallas que he peleado y aquí me tienes. Y eso es lo que nos da sabiduría. Después de salir de eso, somos cristianos más maduros. Y recuerde, cuando se encuentren diferentes pruebas, hay un dicho en el mundo también, amado hermano, que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo no que lo resista. Hermano, las pruebas no son para siempre. Y la Biblia dice que Dios, juntamente con la prueba, nos da también la salida. Ponga a Dios en primer lugar en su vida. Muchas personas no saben qué necesitan. Dios les dice, hoy necesitas sabiduría. Si hacías lo que hacías porque no sabías, Dios te está diciendo, busca la sabiduría que viene de lo alto. Busca la sabiduría de Dios.
Así cuando tengamos pruebas, amados hermanos, vamos a estar tranquilos y esa prueba nos va a generar paciencia. Y esa paciencia nos va a hacer más maduros. Sabiduría no es conocimiento. Mire, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero sabiduría no es conocimiento. Conocimiento es tener mucha información. Sabiduría es saber qué hacer con esa información. Siempre se pone el ejemplo del doctor. Un doctor estudia para curar cáncer de pulmón de los fumadores. Y viene el mismo doctor que está operando a uno que tiene cáncer de pulmón, sabe cómo hacer la operación y la operación es un éxito. Y como el hombre se estresa tanto, cuando sale de esa operación, se va afuera y se saca una caja de Marlboro y se fuma un cigarro para el estrés. Tiene mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Si tú te la tiras de muy inteligente y muy vivo, tal vez tengas conocimiento. Pero si no pones a Dios en primer lugar en tu vida, tú no eres sabio. Eres un insensato, dice la Biblia. Por eso amo la Biblia, hermano, porque nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios se la da, dice, es que yo no soy inteligente o es que yo no tengo sabiduría. ¿Qué dice? Pídasela a Dios y Dios se la va a dar abundantemente. Tenemos un Dios, amado hermano, como le digo, que siempre busca pretexto para bendecirnos. Siempre. Él nos bendice aunque no lo merezcamos. Si no, mirémonos. Siempre. Pero si a usted le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. El mejor lugar para encontrar sabiduría, ¿dónde es? El mejor lugar para empezar a buscar sabiduría es aquí. ¿Y sabe cuál es el mejor lugar para terminar de buscar sabiduría? Aquí. Todo empieza en Dios y todo termina en Dios. No hay antes, ni nada, ni después. ¿Por qué cree que dice, yo soy el alfa y el omega? El principio y el fin. No hay más. No hay nada antes, no hay nada después. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo no soy sabio, pídasela a Dios, que Él se la va a dar, dice, abundantemente. Pero cuando pida, pida con confianza. Pida como que va a recibir. Verso 6, verso 5. Pero si alguno de vosotros, esto fue lo que vimos, se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. 6. Pero que pida con fe. Aquí fe es confianza. Que pida con confianza, sin dudar. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ha visto las olas del mar, hermano? Si el viento empieza a soplar fuerte, ¿ha visto cómo se levantan las olas? Y van para acá. Y después el viento sopla acá y ¿qué hace? Para atrás. Y así se la lleva, pero nunca se establece. No tiene un fundamento. Es de esos que van para arriba y para abajo como olas del mar. El que duda no debería esperar recibir nada, porque el que duda no confía, y si no confía es porque no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y este es inconstante y echado de un lugar a otro, como las olas del mar. Hermano, la Biblia para nosotros los cristianos debería ser como un faro. Mire, ¿sabe para qué sirven los faros? Ahí están grandotes, va y tiran luz y uno, qué bonito el faro. Cuando un barco está en la deriva que no sabe dónde ir, ese faro y esa luz, ¿qué cree que hace? Lo guía, lo dirige. Esa es la Biblia para nosotros. Si en tu vida no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, si eres como las olas del mar, que he llevado para todos lados con el viento, estudia la palabra de Dios. Ese va a ser tu faro. Esa va a ser tu luz. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Esa es la Biblia para nosotros, hermano. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. Verso 7. No pienses, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El que no pide con fe, amado hermano, que no está esperando nada. Y le digo, Dios es tan bueno que aún así bendice a la gente.
Pero el que no pide con fe, que no está esperando nada, no espera recibir nada de Dios. Verso 8. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El que es de doble ánimo es el inconstante, el indeciso, tiene falta de fe firme. A ese nadie ni el sol lo calienta, nunca está a gusto. Tiene dos personalidades, hoy sí me meto con Dios, hoy sí le sirvo a Dios, hoy me gozo en Dios. Pero sale ese domingo, ese miércoles de aquí y el jueves ya cambia. No, yo creo que debería trabajar más, que yo no sé cuánto me va a dar Dios de vida, por eso sírvele. Ay, si me muero, ¿quién cuida a mi familia? ¿No eres cristiano? ¿Quién cuida a tu familia? Dios. No seas de doble ánimo, no seas inconstante, indeciso, falta de fe firme. El que tiene conocimiento de Dios, pero en la práctica actúa como si Dios no existiera. Él confía más en sí mismo, él confía más en sus dones, en su inteligencia, en el poder adquisitivo que tiene, más que en Dios. En su capacidad de hacer las cosas, más que en Dios. Siempre estos tienen a Dios en segundo lugar y su capacidad en primero. Son como el yo-yo. Yo hago esto, yo hago aquello, yo. Tienen a Dios en segundo lugar, hermanos. En las pruebas se vuelve un amargado. En la prueba, se vuelve alguien que busca recursos humanos para solucionar su problema y no se descansa en Dios, en lugar de depender de Dios. Si está enfermo, como le digo, no se conforma con la medicina y con la oración. No, yo creo que si voy a que me tiren las cartas, me van a decir que tengo. Doble ánimo. Un hombre de doble ánimo, el que hace todo este tipo de cosas, hermano. Verso 9 y 10, búsquelo por favor. Esta carta de Santiago nos va a ayudar a ser cristianos prácticos, amado hermano. A entender lo que realmente necesitamos como creyentes. Dice, pero el hermano de condición humilde, mira, aquí va a tocar Santiago dos tipos de personas. El cristiano pobre y el cristiano rico. Ahora, también va a hablar de los que tienen dinero, amado hermano, pero son insensibles a la necesidad de otros. Aquí puede ser gente adentro de la iglesia que no es cristiana, pero también va a hablar de los ricos que son cristianos. Así que no se confunda, voy a tratar de explicarlo de la mejor forma. Pero el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición. ¿Ok? 10. El rico, en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Aquí está hablando del rico que no es cristiano. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a tratar de explicarlo, hermano. Santiago habla de dos tipos de estatus dentro de la iglesia y de los ricos que no están en la iglesia. El hermano que es humilde de condición, o sea, pobre, no debe avergonzarse por ser pobre. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque su verdadera altura y dignidad viene de ser hijo de Dios. Y no hay dinero en el mundo que compre ser hijo de Dios. La salvación, amado hermano, la recibimos por gracia. Si tú eres nacido de Dios y eres hijo de Dios, porque hallaste gracia ante los ojos de Dios. Y eso no lo compra el dinero. ¿Se acuerdan del joven rico? Dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Cumple los mandamientos. Y le dijo, desde pequeño los he cumplido todos, Señor. ¿O sí? Le dijo Jesús, pues vende todo lo que tiene y regálaselo a los pobres. ¿Qué dice? Aquel hombre se fue triste. ¿Por qué? ¿Cuál era su Dios? ¿Dios o el dinero? El dinero. Hermano, nadie puede servir a dos dioses. O amas a Dios o amas a Mamón. Mamón se llama el Dios del dinero en la Biblia. O amas a Dios o amas tu dinero, pero no le puedes servir a los dos. Porque le vas a ser fiel a uno y le vas a faltar al otro. Ahora, si el principio de ser sabio es buscar a Dios y el temor de Dios, yo te recomiendo que le sirvas a Dios. El pobre, amado hermano,
tiene su herencia en las riquezas eternas de Cristo, no en bienes temporales de aquí de la tierra. Porque es bonito tener todo lo que se puede aquí en la tierra si es bendición de Dios. Pero si esa bendición, según tú, te aparta de Dios, no es bendición, es maldición. No llames bendición a lo que te aparta de Dios. No lo llames bendición, es un error. Eso es maldición, hermano. Ahora, el hermano que Dios lo ha bendecido con riquezas debe sentirse feliz cuando Dios lo humilla. Cuando Dios lo humilla o lo pone en una situación donde su dinero no le sirve. ¿Por qué? Porque lo está corrigiendo. Porque las riquezas materiales son temporales. Su condición, amado hermano, no debe depender de lo que él tiene. Porque ahora lo tiene y mañana no. O puede ser que, como dice la Biblia, aquel que dijo, ya tengo todo, alma mía, vamos a descansar, voy a hacer mis graneros para meter más de lo que ya tengo. ¿Y qué le dijeron esa noche? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Por eso la palabra nos exhorta. No es que sea malo, amados hermanos, pero dice que eso se va a evaporar como la flor, amado hermano. ¿Ha visto la flor? Una flor hermosa. Todo el mundo le toma fotos, hasta la dibujan y todo, pero cuando pega el sol abrasador, se marchita, después se corta. ¿Y qué pasa si no la botan a la basura? El viento, mire, se lo lleva. Y te digo una cosa, la vida sigue contigo o sin ti. Sencillo. La vida sigue, amados hermanos, con nosotros o sin nosotros. El hermano que tiene dinero debe reconocer que su dinero y su posición no lo hace superior espiritualmente, ni más espiritual que el pobre. Al contrario, su verdadera condición es la de un pecador necesitado por la gracia de Dios, igual que todos nosotros. Para Dios, ricos y pobres, amado hermano, somos igualitos. No se le olvide esto. Para Dios, ricos y pobres, somos iguales. ¿Sabe por qué? Porque los dos dependemos de Él. ¿O quién no depende de Dios? Los dos dependemos de Él y tienen que buscar en todo, en la pobreza y en la riqueza, que Dios sea glorificado y no llevarse la gloria terrenal ellos. Verso 11, y terminamos, hermano. 11. Porque el sol, dice, hablando de los ricos, el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de todo eso que se tiene, amado hermano, de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico. Aquí ya no está hablando de los cristianos ricos, está hablando de los cristianos, de los ricos que no son cristianos, de los ricos que hacen todo por hacer el mal a los pobres. Dice, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Como le digo, la flor está bonita, hasta le toman fotos, la dibujan. Pero cuando el sol la seca, la corta, y si no la tiran a la basura, el viento se la va a llevar y se van a olvidar de esa flor, hermano. Por eso es mejor servirle a Dios que a las riquezas. Por eso toda esta carta, amado hermano, nos dice, nos exhorta a que en las pruebas estemos confiados en Dios. Porque cuando salgamos de esa prueba vamos a tener más madurez espiritual. Cuando salgamos de estas pruebas vamos a confiar más en Dios y vamos a servir de edificación a otras personas. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque cada vez que la escudriñamos nos damos cuenta las maravillas que se encuentran en ella, Señor. Gracias por la vida y los escritos de Santiago, Señor. Gracias porque nos exhorta a través de esta carta, Señor, a todas las iglesias, a todos los cristianos del mundo, no solamente a los judíos esparcidos por todos lados, Señor. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque si en mi condición de pobreza, Señor, yo no tengo que alucinar nada ni sentirme mal por eso, porque mi verdadera identidad está en ti, Señor. Y tu palabra dice que soy coheredero de todas las riquezas, Padre, celestiales. Pero también si tengo riquezas, Señor, hazme poner los pies en la tierra y darle la gloria
a ti, Señor, y poner eso que me has permitido administrar, Señor, porque solo es prestado al servicio tuyo para que tu nombre sea glorificado, Señor. ¿De qué le sirve al hombre? Dice, hablando de aquellos ricos, Señor, que no te tienen en su corazón, que ganen al mundo, si al final van a perder su alma, Padre. Despierta a aquellos que siguen dormidos, Señor, y a aquellos, Padre, que tú le has dado el nuevo nacimiento, que pongan por obra lo que se aprende en la iglesia. Que sean más fieles a ti, que seas tú el primer lugar en todo, y que si son sabios, Señor, busquen el reino de Dios y su justicia primero, Padre. Que sabemos que lo demás, como dice Mateo 6:33, va a venir por añadidura, Señor. Ayúdanos a ser cristianos como Santiago, Señor, que se dio cuenta que la fe sin obras era muerta, Señor. Que el hablar bonito, Señor, pero no tener obra es no tener ni siquiera, Padre, la salvación todavía. Nos tenemos que demostrar por nuestro fruto lo que realmente somos. Ayúdanos a ser cristianos diligentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De este estudio, amado hermano, de esta serie de Santiago, van a ser 8 temas, si no me equivoco. 8 temas, y cada tema toca cosas diferentes que necesitamos como personas, que necesitamos como cristianos. Así que trate de hacer el esfuerzo y no perderse ningún tema de la serie. Si hay preguntas, vamos a poner el tiempo de preguntas y respuestas, si es que las hay. Si no hay, vamos a pasar a la página de internet sobre el tema, hermano. Y si no, pues vamos a quedar despedidos. Amén. ¿Cómo se llama la serie? La Carta de Santiago. Y este tema se llamó Las pruebas revelan nuestra verdadera fe. Amén. Así que cuando esté pasando por diversas pruebas, no se ponga a llorar, ni a quejar, ni amargado, ni a hacerle el mal. Mejor haga el bien, pague el bien con el mal. Amén. O soy un buen maestro, o ya está mejor todo aquí. Ok. ¿No hay pregunta, hermano? Entonces, ¿usted tiene una? Sí. Leímos acerca de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora, ¿cómo crecemos en sabiduría? ¿Temiendo más a Dios? Estudiando más la Biblia. Porque, no, digamos que ya tenemos el conocimiento, porque o muchos tenemos conocimiento, pero no sabemos aplicar ese conocimiento. Y digamos, sabemos mucho de la Biblia, pero tenemos poco sabiduría. La pregunta es, ¿cómo crezco más en sabiduría? ¿Temiendo más a Dios? Bueno, la respuesta sería por medio de las pruebas. Porque cuando tengo las pruebas es cuando más me acerco a Dios. Y cuando más conozco a Dios. Y cuando más maduro me vuelvo en las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo crezco más en sabiduría? En las pruebas. Pero dice, ¿la prueba va a producir qué? Paciencia. ¿Y la paciencia de dónde viene? De la sabiduría que ya te da Dios, que tenés que esperar cuando Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces, esa sería la respuesta. En medio de la prueba vamos a crecer en sabiduría. Así que no nos quejemos, démosle gloria a Dios por las pruebas. Amén. Ahora, el conocimiento a veces, cuando estamos pasando por pruebas, se nos olvida hasta la Biblia, pues. ¿Cómo un consejo de cómo aplicar ese conocimiento cuando estamos en las pruebas? Yendo a la palabra de Dios. Es que el problema de nosotros, amado hermano, que se nos olvida primero, se nos olvida siempre quién es primero. Cuando a veces tenemos problemas de trabajo. Bueno, me quedé sin trabajo, voy a llamar a Douglas ahorita a ver si tiene algo. Voy a llamar al hermano Douglas. No tengo. Bueno, entonces voy a llamar al hermano Denis. ¿Tenés algo? No. Voy a llamar al hermano Rafa, voy a llamar a Ulises. Y cuando ya miramos que nadie tiene nada, dice, voy a orar. ¿Dónde vamos? ¿De dónde tenemos que ir primero? A Dios, ora primero. Y después llama a Douglas, te va a decir, sí, ven y te ocupo. Tenemos que ver los órdenes de las cosas. Y a veces, por no tener a Dios en primer lugar, pedimos y no recibimos. Amén. ¿Alguien más? ¿Facebook, hermano, hay algo? Sí. María Padilla dice, así es. Elizabeth Rivas, Dios los bendiga. Norma Licona, amén. Y Elizabeth Rivas otra vez, amén, así es. Ok, Dios bendiga a todas estas mujeres que nos siguen siempre en la página de La Puerta Estrecha. Y les recordamos que si no tienen dónde congregarte y quieren ser parte de la familia de La Puerta Estrecha y aprender juntamente con nosotros, tenemos estudio bíblico los días miércoles a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Josué.
Maravilloso libro, por cierto, amado hermano. Y los domingos vamos a tener esta serie de la Carta de Santiago. Van a ser 8 temas que nos van a edificar, nos van a hacer crecer, espero, hermano, y vamos a tener más sabiduría para ponerla por obra. Y nos reunimos los domingos en punto de las 11. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra, son invitados todos y vamos a quedar despedidos de la página de internet. Dios los bendiga y hasta la próxima.